Si no hubiera sido así, no creo que hubiéramos ido, estaba fuera de nuestro ejido municipal. Fuimos, escuchamos su relato, el de su nieto, chico de 12 años, y otra vez la causalidad cuando volvemos. Dentro de mi cargo y mi responsabilidad como director de turismo, yo tenía contacto con los medios de Córdoba. Llamé a Radio Universidad de Córdoba, que hacía un programa de turismo en aquel entonces, y cuento lo que vi, que fue sin ningún tipo de propiedad específica sobre lo que yo había visto. Vi una abuela quemada, de pasto quemado, el relato de Doña Esperanza, el niño, y otra vez la causalidad hace que Telan, la agencia de noticias, copie mi relato y lo mande al mundo. ¿Pero por qué lo manda al mundo? Y otra vez la causalidad. Porque quien estaba haciendo ese informe era un funcionario público. Si yo lo hubiera hecho como un comerciante de Capilla del Monte, que en aquel entonces sí lo era también, hubieran dicho, se fumó algo, se tomó una cervecita de más y vio cosas extrañas. Y ahí comienza estos 24 años de tarea no investigativa. Siempre digo que he conocido los más grandes investigadores de habla hispana que pasaron por esta zona. Mencioné a Juan José Benítez, el doctor Fernández Jiménez de Loza, bueno, infinidad de personas, del cual me fui nutriendo de su sabiduría, pero me producía cosa de decir, yo soy investigador, algo que lamentablemente por estos días, y en Capilla del Monte muy especialmente, mucha gente se cuelga ese título con demasiada facilidad. Y hoy ser un investigador, inclusive un investigador de campo mucho más, hay que tener dentro del concepto personal una serie de elementos, conocimiento, inteligencia, intelecto en cuestiones que son a veces ajenas a las personas comunes, que yo no tengo. Entonces mi tarea se encasilló en ser una especie de agencia de noticias del fenómeno. Para resumir, yo quiero mostrarles un pequeño documento que les traje, que es una de las últimas cosas que hemos recibido en la oficina, muy interesante, muy importante. Enseguida se dio la causalidad de hacer un programa de radio, que ya tiene 24 años. No hay otro programa de radio en Latinoamérica que tenga esa antigüedad. Un buen día, por sugerencia de algunos vecinos de Capilla del Monte, muy especialmente gente afectada a los servicios turísticos, cometí la locura de ponerme a escribir libros. Tampoco soy escritor, pero digo con orgullo que nunca juntaron polvo en las estanterías de ninguna librería. ¿Y el por qué esto, no siendo escritor? Porque conté historias. El soporte más importante que tienen esos libros es periodístico. No tiene ningún valor intelectual, no lo tengo. Hacemos hace 10 años congresos en Capilla del Monte, donde han pasado 80 investigadores de todo el mundo y también de Argentina. Comenzamos en el año 2001, también por la causalidad de la que mi compañera es colombiana, a hacer encuentros en Bogotá, y ya llevamos 10 encuentros hechos en Bogotá, algunos en Medellín. Y bueno, tenemos una oficina de informes que en 10 años de abierta le ha dado información a más de 50.000 personas, turistas de Capilla del Monte. Hasta el año pasado lo hacíamos en forma gratuita, pero a todos nos llega a veces una serie de circunstancias que nos obligan, y nos obligaron este año con Luz Mari, a arancelar con 5 pesos la visita a la oficina, porque tenemos que vivir. Hasta hace 2 años teníamos un restaurante en un paseo muy conocido, si es gente de acá de Los Cocos, que es el restaurante del Paseo La Toma. Eso desapareció. Entonces, bueno, nos vemos obligados a cobrar una pequeña entradita. Bien, habiendo hecho esta especie de hoja de vida mía muy sintética,
quiero decirles a las personas que están esta tarde acá, inclusive a los investigadores de Sephora, que estamos viviendo el momento más mágico en toda la historia de la investigación en Foro. Nosotros comenzamos a hacer un programa de radio por internet en agosto del año pasado. A través del sistema gratuito que tiene esos programas, hacemos de lunes a viernes, todas las noches entrevistamos a un investigador de distintas temáticas que siempre tienen convergencia con el tema OVNI de distintas partes del mundo. En la primera semana, y lo dije públicamente, está grabado porque tenemos todos los programas grabados, dije, se me rompió la cabeza. Porque me di cuenta que había estado 24 años trabajando con esto desde el romanticismo del OVNI. Y puedo decirles, mis queridos amigos, que nada de romanticismo. El OVNI no es un fenómeno. La presencia de culturas extraterrestres es una realidad probada de mil maneras diferentes. Y como no, cuando uno se encuentra en el documental de Juan José Benítez, que se llama Un anillo de plata, ante una figura pintada en unas grutas en la meseta de Tassili en Argelia, datada hace 9000 años, y nos encontramos con un astronauta. Esa cultura que vivió ahí, ¿pudo imaginar un astronauta con escafandra y todos los detalles que hoy conocemos de nuestros astronautas? Desde ese tiempo estas culturas están acá con nosotros. Muchos investigadores dicen que son más de uno, algunos se animan a decir que son 100. Me parece un número demasiado arriesgado, pero estoy convencido que son más de uno. Siempre quisimos, y eso estaba dentro del romanticismo de los sueños, pretender que vienen a salvarnos. Y esto es un discurso de los mesiánicos. Error. No están acá por nosotros. Esto es un concepto de Jorge Suárez, nadie tiene por qué compartirlo. Ellos tienen una prioridad y por eso nos visitan. Esa prioridad es el planeta. Obviamente, indirectamente nos estamos beneficiando nosotros, con que ellos cuiden de la estupidez humana, especialmente de la estupidez del hombre científico, a nuestro planeta. Esto que estamos viviendo en estas horas, donde la armonía de los sistemas, de los ecosistemas, incluido el clima, no es casual. Esto es consecuencia de una serie de realidades que tienen que ver con la actividad del hombre en este planeta. Obviamente también hay un fuerte componente de actividad solar, que curiosamente los mayas lo habían anticipado hace 5200 años. ¿Quién se lo dijo? Bien, entonces yo creo que este tema es muy importante para esta humanidad. Estamos en una etapa de mucha reflexión, donde los grandes investigadores están abriendo sus puertas, pero cuidado. Nosotros tenemos sobre nuestras espaldas 60 años de Hollywood, donde el extraterrestre siempre es horrible y nos viene a comer. Por eso cuando hay gente que viene a la oficina y dice yo tengo miedo, ¿cómo no va a tener miedo? Pero hay un evidente crecimiento en la intelectualidad de la sociedad sobre esta temática, producto de todas estas personas que trabajan investigando, han hipotecado su vida a través de trabajar con muy pocos recursos, invertir parte de su tiempo, y hay un concepto en la sociedad que ha ido creciendo en el intelecto de la temática. Entonces ya el gobierno en las sombras, cuando digo esto la gente me mira como diciendo, bueno, ya empezamos con la locura. Ustedes saben que por encima del mayor poder del Barack Obama o de cualquier presidente de los grandes poderes hay anillos de seguridad. En el caso de Estados Unidos, 17 anillos de seguridad al cual el presidente de Estados Unidos no accede.